o bien de losas macizas, o bien de losas casetonadas, o bien de losas macizas o casetonadas, pero también con postezados. Vale decir, la herramienta de postezados nos va a permitir reducir notoriamente las deflexiones de losa y consecuentemente mediante la reducción de dichas deflexiones vamos a obtener mayor capacidad portante o igual capacidad portante pero menor requerimiento de armado. Cabe destacar que necesariamente el uso de entrepisos sin vigas conlleva espesores mínimos de canto de losa, sea losa casetonada, sea losa maciza, y esos cantos obviamente tendremos que verificar nuestras normativas a ver qué es lo que nos dicen al respecto. Si nosotros nos basamos en las recomendaciones de la ACI 318, vamos a ver que dentro de dicha norma, a ver si tengo por aquí, dentro de dicha norma o su correlación con la norma en la norma argentina, nos vamos a encontrar con que aquí, ¿sí?, tenemos valores recomendados para las secciones de losa, con lo cual, las secciones, sí, bien lo digo, de losa, con lo cual, cuando se trate de losas sin ábacos, vamos a definir que una losa con ábacos es aquella que tiene esos capiteles, ¿sí?, que pueden ser salientes, pueden ser aperaltados o, en el caso de casetonadas, pueden ser, esto simula ser un corte, ¿sí? Pueden ser aperaltados o pueden ser con el mismo canto que la propia losa en el caso de las casetonadas. Entonces, en este caso, bueno, en cada uno de ellos se establecerá cuánto es la relación de luces que vamos a trabajar para la determinación del canto de las piezas. Rara vez vamos a utilizar una losa de menos de 12 centímetros de canto. Y normalmente estas losas, por el hecho de que cubren luces bastante más elevadas, hablamos de 3 a 7 y 10 metros también de luz, en esos casos normalmente los cantos terminan siendo de 18, 20 y hasta 25 centímetros de espesor. Suyai dice, buenos días, soy de Neuquén, ¿qué opinan de entrepisos sin vigas en zona sísmica? Neuquén es zona 1, ¿hay consideraciones de diseño que se puedan hacer para aplicar estos sistemas en zonas sísmicas? Y consideraciones de diseño los que te recomiende la norma, Suyai. Los que te recomiende en sí la norma. En principio, siempre y cuando estés trabajando con un edificio con un cierto grado de ortogonalidad, vale decir, ortogonalidad quiero decir con una cierta regularidad entre elementos, que no tengamos apeos importantes, que no tengamos distinciones importantes entre la separación, vale decir que el valor A se siga repitiendo aquí o no sea muy dispar entre uno y otro, en principio no tendría por qué haber problema, porque en definitiva, dentro de lo que es un evento sísmico, la losa trabaja como diafragma rigidizante, con lo cual, en este caso, lo que estaríamos teniendo es un diafragma rigidizante mucho menos esbelto, si lo quieren, mucho más robusto que en el caso de un entrepiso con vigas, con lo cual estamos disipando mucho más la carga que si estuviésemos trabajando con puras vigas. En consecuencia, el hecho de trabajar con este tipo de estructuras, en principio yo no le veo motivo alguno por el cual no fuese apto para zonas sísmicas, ¿sí? Bien, y entonces, bueno, a partir de aquí habrá que hacer un predimensionado en cuanto a lo que tiene que ver con los cantos de las losas, ¿eh? Entonces, habrá criterios, sí, lógicamente, todo esto se termina traduciendo
Todo esto se termina traduciendo a criterios de proyectos que dependerán si vamos a trabajar con losas con ábacos o losas sin ábacos, ¿sí? Y a partir de ahí determinaremos el canto. Normalmente un proyecto de entrepisos sin vigas va a ser más plausible en el caso en que lo vayamos trabajando de manera ortogonal. Y bastante de la mano viene el hecho de trabajar con un entrepiso sin vigas y vincularlo luego con tendones de postezado, ¿sí? ¿Por qué? Y porque, lógicamente, ustedes como lo saben, el efecto o la transportación física de cargas, la carga en sí es muy inteligente. O sea, si yo acá tengo puntos de rigidez, que van a ser mis propias columnas, la carga desde esta columna hasta esta columna no va a hacer todo este recorrido. La carga entre esta columna y esta columna muy probablemente haga este recorrido, es decir, el recorrido más corto, ¿sí? Entonces, obviamente, raro será que vaya en diagonal, lo más probable es que vaya en este sentido, lo más ortogonal. ¿Qué quiero decir con esto? Que en realidad lo que va a tratar de hacer la carga es ir de punto de rigidez a punto de rigidez, ¿sí? De punto de rigidez a punto de rigidez, generándose líneas de tensión entre una columna y otra columna, entre un elemento de sustentación y otro elemento de sustentación, que en definitiva lo vamos a poder definir mediante la teoría de pórticos virtuales. Vale decir, a pesar que nosotros no hagamos vigas, las vigas, si lo quieren, casi que virtualmente se van a ir generando. Nosotros, claro, evidentemente no vamos a generar vigas. El propósito de este proyecto es no generar vigas, pero inexorablemente las líneas de tensión me van a dar mayor resultado de armado en los puntos que vinculan columnas con columna. Con lo cual, estas líneas de tensión la podemos estudiar mediante la metodología, de fajas, ¿sí? La metodología de análisis de fajas o pórticos virtuales lo que nos permite es establecer a ver si tengo la imagen por aquí. Lo que nos permite esta teoría es establecer fajas de tipo interior, que van a ser las fajas en donde mayor cantidad de tensiones tenga, porque es el mayor punto de paso de cargas, y luego fajas intermedias. Obviamente, una vez que yo he establecido las fajas de cálculo, recién ahí voy a poder calcular entre este punto y este otro punto, si lo quiero a través de algún diagrama, no sé si es un tramo simple, tal vez mediante la relación QL al cuadrado dividido entre 8, si es un tramo continuo, puedo mediante la relación QL al cuadrado dividido entre 12, ¿sí? De acuerdo a cómo sean los casos, voy a establecer los diagramas. Pero claro, no voy a estar hablando de otra cosa que no sea de una faja de losa. Habrá fajas más potentes, que son las fajas interiores, y habrá fajas menos potentes, que son las fajas intermedias. Si esto lo tuviésemos que calcular de manera manual, muy probablemente así lo haríamos en un sistema de entrepisos sin vigas. Llegando a la conclusión de que este sistema nos permite desarrollar un cálculo relativamente sencillo, vamos a decir, a través de esta teoría de pórticos virtuales o pórticos equivalentes, ¿sí? Entonces empezamos a tener fajas que ocupan cierta proporción respecto de la columna, va a haber fajas intermedias y además podemos tener alternación de estas, ¿sí? Son pórticos virtuales equivalentes interiores. ¿Qué es lo que hace el programa? ¿Qué es lo que hace CPCAD sobre esto? Bueno, en principio CPCAD
termina dando resultados bastante parecidos a la metodología de análisis de pórticos virtuales, salvo que en este caso CIPECAD lo que hace es, obviamente, analiza la distribución de tensiones de acuerdo a los puntos de rigidez. Ustedes saben que CIPECAD es un programa de cálculo matricial de estructuras en donde se establecen las rigideces de los elementos y de acuerdo a la rigidez que vaya a tener su elemento, va a recibir más o menos cantidad de esta carga. Por lo cual, en el programa vamos a empezar a obtener, vamos a ver rápidamente en los isovalores, creo que es donde mejor se puede analizar, vamos a empezar a obtener los resultantes de un cálculo. Vamos a ver por combinatorias. Ahí está, ¿sí? Y esto, estamos acá viendo desplazamientos, pero lo podemos ver por desplazamientos, lo podemos ver por tensiones, lo podemos ver por esfuerzos. Siempre se van a percibir esas fajas de tensión. En definitiva, estamos hablando de estas fajas de tensión en donde claramente, fíjense, acá estamos en corte, ¿sí? Acá estamos en corte. Corte, 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 punzonado, si quieren decirlo de otra manera. Y acá lo que tenemos es concentración de tensiones que van de columna a columna. Concentración de tensiones que van de columna a columna. En la zona central, y en la zona central tenemos mucho menos tensión, ¿sí? Si lo queremos analizar en corte, lo podemos ver. Si lo queremos analizar en momentos, en un sentido, ahí lo tenemos mucho más claro aún. Momentos en el sentido X. ¿Cómo se analiza esto? Pues esto se analiza de la siguiente manera. Yo voy a tener un diagrama, voy a tener acá un diagrama de momentos en cualquier punto de análisis de esta pieza. Por supuesto, tenemos en el programa herramientas para poder hacer el análisis. En este caso lo estamos viendo por isovalores, pero lo podemos analizar a través de una banda de distribución, en este caso de 2 metros de anchura de banda, y ahí vemos ese diagrama de esfuerzos, en este caso el diagrama de momentos, que demuestra cómo hay una concentración de negativos en la zona coincidente con la columna, ¿sí? Concentración de momentos negativos equivale a que tendremos tensiones de tracción en la zona en donde hay columna, tensiones de tracción inversa en las zonas en donde está el centro de vano. Por eso la gráfica de momentos va pasando de positivos a negativos. Esto en el programa, si lo cambiamos ahí, va a ser exactamente igual y para el otro sentido. Esto en el programa ya se calcula. Con lo cual, nosotros como usuarios del programa, lo que tendríamos que hacer sería inicialmente determinar, como lo hacemos siempre, determinar la geometría, determinar la sección de la losa y definir de esa sección de la losa si vamos o no a trabajar con elementos de refuerzo sobre la misma. ¿Qué significa elementos de refuerzo? Bueno, por ejemplo, cuando yo defino una losa, acá está definida como una losa de 24 centímetros de canto. Yo en primera instancia puedo lanzar el cálculo sobre esta estructura con 24 centímetros de canto. He tomado los valores de predimensionado y en función de eso verificaré con mis resultados cómo es que esta pieza está respondiendo. Suyay dice en el 103 parte 1, entre pisos sin vigas solo se admiten con diafragmas rígidos. Como diafragmas rígidos. Su utilización como parte del sistema CRNT es inadmisible. Ya está, te lo está diciendo la norma. O sea que acá mi criterio personal no vale mucho si la norma lo está no dando como válido. ¿Sí, Suyay? Ya está. Por más que apliques sismo, esto el programa, este criterio o esta reglamentación el programa no la tiene, con lo cual si aplicas el sismo
Y aunque tengas criterios de armado por ductilidad habilitados, el programa no te va a decir eso. Ya está, si aparece una parte de la reglamentación que te está indicando que no es em, plausible el uso de este tipo de sistemas, listo, no hay mucho más que discutir. ¿Sí? ¿Queda claro, Suyai? El valor asignado del ancho de banda, aquí, a ver, el ancho de banda que para el análisis en isovalores, Carlos, para el análisis en isovalores, cuando yo quiero analizar una banda de distribución, busco por aquí, este sería el caso, ¿sí? Valores promediados en una banda, habilito valores promediados en una banda y en este ítem de aquí marco el ancho de la banda. En este caso van a ser 2 metros. ¿Sí? Por tanto, cuando yo habilite el ancho de la banda, en este caso ahora va a ser en vertical, ahí no sé si logras ver la línea discontinua en color amarillo, eso me va a marcar ese ancho analizado, o sea, me promedia los valores, en este caso los valores de momento en I, me los promedia en esa banda. Es una banda de integración, en definitiva, lo que está trabajando, ¿sí? Está haciendo una integración del diagrama de, perdón, una integración de ese ancho de banda para definirme el diagrama de momentos promediado, ¿sí? Entonces, yo he definido estos valores, he calculado esta obra y como resultado del cálculo de esta obra, si pasamos a la parte de resultados, me voy a encontrar lógicamente con armaduras, ¿sí? Fíjense que resultado de esos momentos me van a empezar a aparecer armaduras ya notoriamente mucho más densas en las zonas de las columnas, regenerando, si lo quieren de alguna manera, esa suerte de pórticos virtuales. ¿Sí? Luego en esta zona de por aquí, en las zonas centrales, no tanto. Caso tengo armadura por punzonado habilitado, vamos a ver, acá lo tengo. El programa, cuando tenga inconvenientes, vamos a acercarnos por aquí, inconvenientes de punzonado, más que inconvenientes, sino que no tengo suficiente armado, no tengo suficiente con la sección de hormigón y estoy superando la capacidad del hormigón al corte, entonces en ese caso responde el programa con un armado por punzonado. Este armado por punzonado es puramente físico. ¿Sí? Este armado por punzonado no responde más que a la tensión por punzonado que se encuentra en esta columna. Voy a ir a la columna 40, en isovalores, y ahí voy a conocer cuánto es el valor tensional, hipótesis, momentos, perdón, esfuerzos, corte. Y ahí me aparece el valor que me aparece obviamente en un valor de esfuerzo por metro. ¿Sí? Si yo a esto lo divido por el canto, me va a terminar dando la tensión a la cual esto está trabajando. Noten que en este caso, como supero la tensión de trabajo, bueno, el programa responde. Si habilito acá las armaduras, el programa va a responder con un armado por punzonado. ¿Sí? El armado por punzonado está en las líneas de generación de tensión excesiva para esta pieza. Ahora bien, ¿es este el armado por punzonado normativo estableciendo áreas o zonas críticas y demás? No, no es este. Para habilitar el armado por punzonado normativo, en ese caso tendríamos que ir a la parte de resultados,
Es una de las opciones dentro de lo que es el programa, en losas, punzonado, y ahí habilitar el armado por punzonado normativo. O sea, el armado por punzonado normativo es aquel que va a hacer las verificaciones de el perímetro crítico, que empieza a aparecer ahí un dibujito, ¿sí? Vamos a hacer clic sobre el mismo y el programa, de acuerdo a la norma con la cual esté yo calculando, el programa me va a ir indicando la verificación en este caso. ¿Sí? Fíjense que en este caso estamos no poniendo armadura de corte, estamos sin poner armadura de corte y en principio el programa verifica que la sección de losa circundante a esta columna, en principio y por criterios normativos, es válida. Entonces, ¿cómo es que antes me puso una armadura? Bueno, eso es el criterio que tiene el programa, ¿sí? El criterio que tiene cargado el programa hace que aparezca una armadura por tensiones tangenciales. Sin embargo, cuando yo hago la verificación de perímetro crítico, que es la verificación normativa, el programa me va a decir que es válido. Entonces vamos a ir para la columna 40. ¿Sí? Y me dice que en todos los casos cumple. Si hay alguna que no cumple, no, en este ejercicio no tengo ninguna que no cumpla. Bueno, en este ejercicio, en principio, para todas estas losas estaría cumpliendo. Me salió mal el ejercicio porque yo creí que iba a tener alguna que cumpla. Bueno, lo que quiero decir con esto es que cuando una pieza, cuando una columna no cumpla, o cuando me empiezan a aparecer armaduras por punzonado, si yo tengo el módulo de punzonado, voy a poder verificar en el programa si realmente, de acuerdo a la verificación normativa, si cumple o si no cumple. Ahora, si yo me encuentro con que esta losa, pues vamos a modificar, porque si no, no voy a lograr que me incumpla. Vamos a modificar el canto, vamos a poner, por ejemplo, un canto de 15. ¿Sí? Vamos a hacer un canto de 15. Vamos a lanzar rápidamente el cálculo, a ver si ahora incumplimos un poquitito más. Buen día, tengo una consulta. En la clase de losas sin vigas, ¿cómo calcula el programa líneas de influencia al tratarse de una losa de estacionamiento? No, el programa no hace el cálculo por líneas de influencia. En ese caso, lo que tendrías que hacer, José López, es considerar alternancias de carga, ¿sí? El programa lo único que te permite cercano o lo más cercano a una línea de influencia es hacer hipótesis de alternancia de cargas. Entonces uno pone las cargas, por ejemplo, en damero. Va dibujando superficies de carga en damero o la alternancia que uno considere. Pero no permite hacer el análisis por líneas de influencia. No es un método que tenga cargado el programa. Quien me preguntó, sí, se está grabando, la sesión se está grabando. Vamos a ver acá, vamos a ver si he logrado con un poquito menos de canto. Bueno, ahora empezamos a lograr más cantidad de armado. Vamos a ver acá, en punzonado, ahora sí, ese perímetro que establece el programa, de acuerdo a la norma, cuando yo me pongo a analizar las comprobaciones, vamos a la 40, que era la que habíamos hablado antes, ahora sí, he reducido el canto útil de la losa me queda de estos 12 centímetros y medio, y ahora estoy por debajo de la tensión de trabajo al corte, ¿sí? Me va a decir, obviamente, que no solamente estoy teniendo armado propuesto por el programa
Normalmente es uno u otro, no es que me quedo con los dos, ¿eh? Si yo voy a utilizar el armado por punzonado propuesto por el programa, ya no vale la pena hacer la verificación de perímetros críticos y demás, porque normalmente voy a estar poniendo más armadura de la que el perímetro o la verificación normativa me pide. Pero en este caso, si yo decido aplicar la verificación normativa, es porque tengo una no comprobación de armadura y ahí es donde voy a decidir, bueno, voy a poner armadura a través de, por ejemplo, la inclusión de refuerzos, que puede ser o bien con una armadura inclinada a 45 grados o bien con un armado tipo viga. Es como una viga o un trocito, vamos a decir, de viga embebida dentro de nuestra losa. Entonces vamos a poner, por ejemplo, tipo 1. ¿Sí? Anchura de la viga, vamos a poner 70 centímetros. Y esto va a estar involucrado con, por ejemplo, 4 armados longitudinales del 12 y la armadura transversal, pues la armadura transversal es como si fuese una viga, ¿sí? La armadura transversal, por ejemplo, puede ser esta de aquí, no sé, por decir alguna. En cuyo caso el diámetro de estribos lo vamos a cuantificar en Fidel 8 y el diámetro de las barras también Fidel 8 y por ejemplo cada 15 ya me parece bien. Longitud desde el soporte vamos a ponerlo en 150 centímetros. Supónganse que esto es lo que hemos puesto. ¿Sí? Supónganse que esto de aquí es lo que hemos puesto, a partir de lo cual le puedo pedir al programa que vuelva a hacer una comprobación y me va a empezar a decir, bueno, me va a empezar a decir qué cumple o qué no cumple, más o menos llegué, porque estaba en 150 y 1.50 o 1.55 megapascales es la tensión, casi que he llegado. Y hay alguna que otra alteración que tendríamos que hacer, ¿sí? Sobre todo distanciamientos, etcétera, etcétera. Pero bueno, el programa lo que me va a ir marcando es comprobaciones geométricas y tensionales normativas para terminar de dar por bueno el uso de este elemento. Por supuesto, esto lo vamos a obtener siempre como una memoria. Vamos a enviarles la memoria para que lo tengan y puedan ver de qué se trata esta memoria de análisis de punzonado. Y esto ya a mí me permitiría, si voy a trabajar con esta solución, a mí me permitiría ya quitar las armaduras que me propone por default el programa. Vale decir, yo con esto puedo venir aquí, supónganse que me daba por bueno, y armaduras por tensiones tangenciales puedo pedir borrar. Entonces selecciono, borrar grupo, y selecciono todas estas. ¿Por qué? Porque yo ya tengo controlado que aquí voy a terminar poniendo una armadura de punzonado normativo. ¿Sí? Esta sería una alternativa. Entonces acá voy haciendo todas las alteraciones y ahí tendría una solución. Otra alternativa, y bueno, otra alternativa sería, por ejemplo, trabajar con un capitel. ¿Qué es un capitel? Y un capitel es un engrose de losa, no tiene mucho truco. Un capitel es un engrose de losa. Habida cuenta de que tengo una losa de 15 centímetros, yo voy a engrosarla, supónganse, al doble. Vamos a poner de 30 centímetros en esta zona aledaña a la parte de punzonado. Con lo cual, para eso tendría que venir a trabajar acá con, por ejemplo, una viga de borde no estructural, a fin de ir marcando en un área de incidencia, vamos a poner por ejemplo a 60 centímetros del borde de la columna, con 60 me voy a quedar corto, vamos a poner 80, a 80 centímetros del borde de la columna,
una zona que la voy a circundar con vigas y que con esto voy a terminar armando pues un capitel. O sea, el capitel en sí, en el programa no existe como herramienta, pero sí existe la posibilidad de que yo me lo arme. ¿Sí? Entonces, esto rápidamente lo voy a armar. Y voy a decir, bueno, este tramo va a tener en vez de 15, pues va a tener 30. ¿Sí? Va a tener 30. No hace falta marcarle desnivel alguno porque 30 van a ir para abajo. Con lo cual acá, cuando yo haga una sección, vamos a introducir una sección para que vean cómo ha quedado. Una sección fuera del dibujo. Ahí tienen la sección del capitel. ¿Sí? Si quieren hacer un capitel invertido, sí, lógicamente. Si quisiesen hacer un capitel invertido, entonces en este caso tendrían que haber puesto aquí y en vez de marcarle un desnivel de 0, le marcan un desnivel de menos 0.15. Y entonces esto va para arriba. Vamos a mostrar ahora secciones. A ver cómo lo hice. No, perdón, lo hice demasiado rápido, no va para arriba. Punto 15. Ahí está. A ver si ahora me salió bien. Grupos, secciones, ahí va. Y ahí me quedó un capitel invertido. ¿Sí? Ahí me quedó un capitel invertido. Entonces, vamos al no capitel invertido, porque yo no tengo columna por arriba. A mí me interesa que el capitel vaya, en este caso, para abajo. Y vamos a ver cómo cambia el comportamiento tensional de este elemento ante la existencia de un capitel. Obviamente a este capitel, como en definitiva vuelve a ser una losa de más grosor, pero una losa al fin, si así yo lo quiero, también le puedo agregar un armado por punzonado, un armado normativo por punzonado, o dejo librado a que el programa haga el cálculo de la armadura por punzonado solamente a puras tensiones tangenciales. Vamos a esperar a que calcule. El armado por tensiones tangenciales es básicamente por agotamiento a tracción de las bielas de compresión. Las bielas de hormigón, perdón, el agotamiento de las bielas de hormigón. ¿Sí? Por tanto, esas tensiones tangenciales lo que producen es lo que sería la fractura por punzonado. Entonces, en ese caso, si venimos a donde resultados, fíjense, el hecho de tener, ya lo vemos acá en respuesta de armadura por punzonado, lo podemos ver también acá en respuesta analizando los esfuerzos de la pieza. ¿Sí? Entonces acá lo que nos vamos a encontrar es que tenemos, vamos a decirlo, una suerte de disipación del esfuerzo dentro de esta parte. O sea, el corte lógicamente va a seguir siendo el mismo, pero la tensión va a ser la tensión va a ser menor, porque simplemente tenemos más masa de material para tomarla. ¿Sí? Entonces aquí, en cuanto a los esfuerzos, vamos a ver exactamente lo mismo. Y en cuanto a las cuantías, no sé si me da cuantía de corte. No, no me va a dar cuantía de corte. Acá está.
¿sí? En cuanto a... No lo vamos a poder verificar en el mapa de isovalores, sí lo vamos a poder verificar en la cantidad de esfuerzo que requerimos finalmente. Reitero, a esto también le podemos agregar una armadura luego por punzonado si es que lo vemos necesario. En principio parecería ser que no. Se puede a su vez acá hacer la verificación. Y el programa ahí me marcaría, así como en otros puntos no, en este punto me marca que está cumpliendo y en principio eso haría que, bueno, pues esto sea válido. La armadura por punzonado, no se puede bloquear, tampoco se modifica con el cálculo. O sea, si yo he puesto un armado por punzonado, este es el que es. No sé si en estas nuevas versiones se pueden bloquear los perímetros críticos, pero no la armadura. Pero también es cierto que yo, enviando a calcular nuevamente la obra, no modifica, porque el armado por punzonado no me lo dimensiona el programa, sino que el programa me lo verifica. El armado por punzonado lo vamos proponiendo nosotros, Carlos. Hace falta colocar armadura de punzonado por criterio de CIPE, siendo que la norma sí, por la norma que verifica. Sí, Gabriel, en realidad es un módulo aparte, ¿sí? El que quiere calcular el armado normativo puede adquirir el módulo y lo hace. CIPE igualmente propone esta armadura, de hecho lo marca en la memoria de cálculo, ayuda, memoria de cálculo. Pero sí, al final del camino es una u otra. No vamos a poner un armado por punzonado normativo y además ese armado, ¿sí? Un zonamiento, así lo tiene indicado el programa. Y acá dice, bueno, en losas hay refuerzo por punzonado o corte. Pero hay un capítulo. Acá está, armadura transversal, ¿sí? Desde la versión 2013 y para la norma EHE y luego se ha aplicado en el resto de las normas, el programa hace la comprobación de punzonado. Lo cual dice, en superficies paralelas a los bordes del apoyo, considerando como tales pilares, pantallas, muros, vigas y apoyos de muros, tengan presente que está en el léxico que se habla en España, a una distancia situado a medio canto útil, quiere decir a 0.5 D, el programa hace la verificación de la tensión límite de punzonamiento, de acuerdo a la norma. No debe olvidarse que la comprobación de punzonamiento es una comprobación de tensiones tangenciales, que es lo que realiza el programa, obteniendo el valor de las tensiones tangenciales a partir de los cortantes en los nudos próximos, interpolando linealmente en los nudos de corte del perímetro de punzonado. Esto es lo que está haciendo el programa, pero es un cálculo puramente físico. ¿Sí? No hay aparejado ningún criterio normativo en este punto, salvo el hecho de que toma a 0.5 del canto útil y nada más que eso. Cuando nosotros habilitamos el módulo de punzonado normativo, en ese caso se evalúan muchísimos otros criterios como diámetros de armadura, distanciamientos de armadura, alturas o diámetros utilizables, etcétera, etcétera. Entonces, en definitiva, poner las dos cosas sería redundante, ¿sí? Una o la otra. Esta de aquí a lo mejor es un poco más empírica, ¿sí? En donde simplemente calcula tensión y de la tensión toma un armado, ¿sí? En cambio la otra, bueno, pues la otra por ahí es un poco más criteriosa con todas las simplificaciones que esto implica y es por ahí un poco más también más operativa, ¿sí? Porque realmente pretender estos armados en obra es a veces pretender demasiado. El programa propone, ¿sí?, que el armado por punzonado puedan ser, por ejemplo, estas suertes de patas o estribos o ganchos de punzonado,
que es, bueno, que es bastante complejo de hacer cumplir a la perfección en obra. ¿Sí? Carlos dice, si realizas un hueco en la losa, ¿se puede analizar con el módulo de punzonado las tensiones en el borde del hueco? La verdad no lo probé. Buena consulta. Si yo genero un hueco, por ejemplo, ¿qué? Un hueco por acá. Pase de este estilo. Carlos, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Entiendo que el programa tendría que analizarlo, como analiza cualquier zona de debilitamiento de losa, pero la verdad, con toda franqueza, no lo he probado. Cualquier caso, ¿sí? Así como lo pruebo yo, quienes sean usuarios más experimentados del programa también pueden hacer sus propias pruebas, que estimo que lo hacen. ¿Eh? Vamos a mostrar si lo hace o no, sobre todo para quienes no tengan todavía el módulo, que vean cómo esto funciona. Vamos a venir acá donde losas, perdón, a resultados, sonado, y bueno, ahora a lo mejor ya no me funcione tanto, vamos a habilitar acá añadir un refuerzo. Supónganse que el mismo que antes añadimos, me da la impresión, en este caso, lo que tendría que hacer el programa, vamos a borrar el refuerzo, lo que tendría que hacer el programa es cuantificar de otra manera el perímetro crítico. ¿Sí? Entonces por aquí yo tendría que marcar regenerar perímetros. Ahí está. Al poner regenerar perímetros, fíjense cómo ahí el programa me ha recortado ese perímetro crítico. Eso lógicamente algo ya de entrada me va a generar. Vamos a hacer un cálculo, a ver que el programa me diga si cumple o si no cumple. Déjenme ver, esta losa de qué canto era, de 15. Calcular. Una consulta, al tratarse de una losa con viguetas pretensadas y un voladizo, ¿cómo se genera la continuidad de las viguetas? No se puede en el programa considerar las viguetas si son viguetas pretensadas, no se puede considerar continuas. José, no hay forma en el programa de considerarlas continuas. Si son de madera, sí. Creo recordar que las de acero también, pero las de hormigón por el momento no se puede. Bien, vemos rápidamente esto. En principio el programa entenderá que son continuas, pero físicamente el programa las entiende como un tramo de vigueta y otro tramo de viguetas. Sí, habrá negativo evidentemente y el programa va a responder con un momento negativo y va a responder con un armado en capa de compresión para ese momento negativo. Pero el programa a la hora de cuantificarlas va a cuantificar dos tramos de vigueta. Bueno, fíjense que acá ya vemos un requerimiento desde el programa básico para armadura por punzonado y si analizamos por aquí, el programa me va a decir que bueno, que acá tenemos un perímetro crítico que estaría incumpliendo y por tanto al generar los refuerzos, si ponemos el refuerzo anterior,
ahí lo podemos poner, claro, pero tendríamos que en realidad diseñarnos un refuerzo para esta nueva zona, ¿sí? Porque este refuerzo no va a cumplir, sobre todo porque el perímetro va a estar rebasando el perímetro crítico, con lo cual se puede poner, pero estaríamos haciendo caso omiso de esto. Lo lógico sería diseñar un refuerzo para esta zona. ¿Se entiende? No me acuerdo quién me lo preguntó. Carlos, ¿sí? Habría que, a lo mejor, esta rama vertical de refuerzo funciona, pero la horizontal habría que reverla. ¿Eh? El programa ahí no va a poder, no, estaríamos como contradiciéndonos. Bien, vamos a otro caso. Vamos a otro caso. Nosotros tenemos la posibilidad de resolver una losa sin vigas a través de capiteles. Si esta losa fuese casetonada, podríamos hablar de ábacos. ¿Sí? No la hemos planteado como casetonada, pero la podemos plantear en 2 minutos por aquí, como una losa casetonada, y la resolveríamos con ábacos. Por tanto, vengo a losas casetonadas, elijo una losa casetonada del sistema que yo decida, con el canto que yo decida, y pierdo el cálculo y aplico mi losa en cuestión. Ahí tenemos la losa casetonada. Obviamente me voy a dar cuenta que esa losa casetonada habrá puntos extremadamente álgidos en donde descargue la columna que no van a ser puntos para nada admisibles, y en consecuencia me voy a dar cuenta de que, bueno, esta losa casetonada funciona muy bien hasta que me encuentro con esos puntos tan punzantes que son las columnas. De forma tal que acá tendré que responder, y el programa responde pues bastante bien con la creación automática de ábacos. Esa creación, reitero, puede ser automática o puede ser manual. Si lo queremos hacer con una generación automática de ábacos, podemos utilizar estos parámetros, los cuales involucran un ángulo de visión, es decir, de cada uno de estos elementos, de cada una de las esquinas de estos ábacos, voy a tener un ángulo de visión hasta la generación del siguiente de 40 grados, o sea, se van lanzando rayos de visión cada 40 grados, ¿sí? A fin de ver hasta dónde tenemos otro ábaco. Luego la longitud del macizado es una u otra, obviamente. 0.16 de la longitud entre columnas, esto podríamos modificarlo. Y luego la longitud mínima 2,5 o 5 cuando es la máxima, entre 2,5 o 5. Entonces, siguiendo estos criterios, reitero, los podemos modificar, el programa nos genera los ábacos. Ahí tenemos. Que estoy conforme, que estoy disconforme, los puedo modificar, ¿sí? La forma de modificarlo es directamente mediante el comando de ábacos, moviendo o para un lado o para el otro las esquinas, ¿sí? La posibilidad de mover esquinas va a ser tanto o más versátil de acuerdo a la cantidad de casetones tenga en conformación de cada uno de ellos. Vale decir, si son casetones fraccionados, cada uno de estos cuadrados está conformado por una serie de casetones. Si esos casetones son fraccionados, entonces voy a poder mover más o menos las esquinas. En este caso tengo 4 fracciones para cada casetón. Puedo indicar 6, puedo indicar 2, puedo indicar la cantidad de casetones, una cierta cantidad de casetones para poder fraccionar y entonces así hacer el ábaco más o menos maleable. Luz máxima a cubrir con este sistema, el sistema de losas casetonadas. Luis.
Eso tendrías que ver las recomendaciones de tu norma, pero en este caso yo acá lo tenía, por aquí lo tenía. Vamos a ver si lo tengo, te lo digo. Para lo que es la norma argentina, ¿sí? Sí lo tengo, te lo digo, pero creo que te lo debo. A ver, no, no lo tengo. No, no lo tengo aquí mismo. No, no, no lo encuentro en este momento. Creí que lo tenía. Sí, creí que lo tenía por aquí, pero en esto, que esto está tomado de la norma, dice, sin abacos, losas exteriores, sin vigas, con vigas, pero creí tener uno que me hablaba de casetonados. Sí, tiene que ver, pero no lo tengo ahora mismo. Está en el CIRSOC 201, Luis, no sé exactamente de qué país sos, pero en el CIRSOC hay una tablita, sí. De Bolivia, tendrías que ver en la EHE en todo caso, si estás trabajando con la CBH 87, que es copia de la EHE española. Y si estás trabajando con la nueva norma boliviana, en este caso remitirte a las recomendaciones que haga la ACI 318. ¿Sí, Luis? Bien, ahora bien, una vez que hemos decidido calcular con este tipo de losas, claro, nos vamos a encontrar, y esto atención para los usuarios de México, que muchas veces la NTC, las normas técnicas complementarias, exigen que los ábacos o capiteles tengan mayor peralte que en la propia losa. Tengan presente que acá el ábaco, tal y como lo marca el programa, normalmente tiene el mismo canto o peralte de la losa. Si requiriésemos que esto tuviese mayor canto, entonces en ese caso hay que hacer la modificación manual, ¿sí? En cada uno de estos. Y entonces ahí se marcaría ese descuelgue. Supónganse 15 centímetros. Me parece bien evidente. Y entonces ahí nos encontraríamos con que aparece ese casetón con un pespunteado, tal y como se marca ahí, que indica que esto, pues este de acá tiene un descuelgue mayor que el resto. Cuando lo vemos en las secciones, ahí vamos a ver que este de aquí está teniendo mayor descuelgue. ¿Sí queda claro eso? Entonces estaríamos armando otra vez un poco más de lo mismo, ¿sí? Un macizado que en este caso es un capitel. Bien. Bueno, vamos a ver los resultados en este caso del cálculo. Calcular, hacemos una nueva tirada de cálculo y les pido que tengan un poquito de paciencia porque ya viene el análisis de flechas y el análisis de la utilidad de las losas postesadas, ¿sí? ¿Cómo saber cuál es el espesor óptimo? Bueno, Gabriel, el espesor óptimo, uno, o podés basarte en recomendaciones normativas,
o bien haciendo pruebas. ¿Sí? Vamos a decir, si tenés un edificio de 15 plantas en donde tu idea es utilizar losas sin vigas, nuestra recomendación es que hagas una única planta, así sencilla como la estamos haciendo nosotros, para que determines, tirando cálculos rápidos, como los que estamos haciendo en este caso, cuál es el canto óptimo a utilizar, ¿sí? Siempre que vayan a hacer un nuevo sistema estructural, la recomendación es que prueben el programa con modelos sencillos, ¿sí? Y una vez hayan hecho todas las pruebas pertinentes a esos modelos sencillos, recién ahí, cuando hayan tomado una decisión de diseño estructural, recién ahí lo apliquen en sus edificios. No vayan a hacer todo el modelado del edificio y empezar a hacer pruebas sobre ello. ¿Eh? Entonces, en este caso, estamos haciendo pruebas sobre 3, 4, 5 losas, pero que en conjunto es esto. ¿Sí? Son pruebas muy sencillas. A lo mejor estas losas luego las vemos repetidas en un edificio de X cantidad de plantas, pero inicialmente yo voy haciendo pruebas. ¿Eh? Prueba de punzonado, prueba de ahuecado, es decir, debilitamiento de la losa, voy a hacer también pruebas de casetonado, voy a hacer pruebas de casetones de ábacos aperaltados, voy a hacer distintas pruebas y de eso voy a ir tomando mi decisión de diseño. Entonces, en este caso, bueno, pues en este caso el hecho de hacer un casetón aperaltado, vemos que no me ha cambiado en principio la respuesta en cuanto al requerimiento de punzonado. En principio acá veo que no me cambió mucho la respuesta. Vamos a ver si me cambia la respuesta en cuanto a la armadura obtenida. ¿Sí? Vamos a ver la armadura de refuerzo. Bueno, vamos a quitar un poquito de armaduras porque esto es mucha armadura. Vamos a trabajar las superiores, que son las que me preocupan a mí en este caso. Las superiores. Ahí está. Vamos a ver algún modelo comparativo. Las superiores transversales. Perdón. Superior transversal. Y vamos a quitar las de punzonado para limpiar un poquito el dibujo. Ahí va. Fíjense en este caso de aquí. Fidel 16 más Fidel 16. En este caso de aquí, Fidel 16 más Fidel 12. O sea, no solamente no me ha aplicado mucho, sino que no me ha mejorado, sino que me ha perjudicado en cuanto a el requerimiento. Estamos de acuerdo en que esto es totalmente, vamos a decirlo, es totalmente simétrico, ¿sí? Y sin embargo, me doy cuenta de que acá estoy requiriendo incluso mayor cantidad de armadura, porque ¿qué pasa acá? Claro, esto de acá inexorablemente termina siendo un punto de mayor rigidez. ¿Sí? Cuando tenga problemas de punzonado, el incremento de canto me mejora la problemática de punzonado, pero inexorablemente me cambia lo que es la problemática de flexión. En esta zona de acá encuentra el programa que tiene más rigidez, porque tiene más peralte, y en consecuencia requiere mayor cantidad de armadura. ¿Sí? Vamos a ver acá en isovalores las cuantías de armado. O sea, no es gratuito agregar más sección de hormigón. En este caso, agregar más sección de hormigón me ha perjudicado. Vamos a sacar acá la visual de armadura por tensiones tangenciales. Vamos a poner las transversales superiores. Creo que son, a ver si lo tenemos aquí. Armadura transversal superior. Ahí lo tenemos. Y vamos a ver quién me justifica esto. Esfuerzos de dimensionamiento, momento superior en I.
momento superior en I. Bien, acá lo tengo. Vamos a lanzar una línea de cuantificación. Fíjense lo que son en un ancho de banda. Fíjense lo que es el momento superior en la zona en donde tengo un casetón con, perdón, un ábaco con peralte, 7.55 tonelámetros por metro, en un ancho de banda de 2 metros. En donde no tengo peralte, 4.89 tonelámetros por metro en un ancho de 2 metros. ¿Me benefició o me perjudicó? En este caso entiendo que me perjudicó, ¿sí? Porque no me mejoró el problema de punzonado, la armadura en definitiva es prácticamente la misma, y por el contrario, en la teoría de pórticos virtuales, lo que hizo es que este pórtico tenga mucho más negativo, mucho más momento negativo en esa zona. En consecuencia, más momento negativo, más armadura. No necesariamente está relacionada con cuantías mínimas, Carlos. Puede que sí, puede que sí, pero en este caso estamos teniendo más momento. O sea, notoriamente estamos teniendo más momento. Con lo cual acá hay una cuantía mecánica. Acá nada de mínimas. Acá estamos teniendo cuantías mecánicas. Porque si hubiese sido cuantía mínima, muy probablemente me hubiese armado con Fidel 10 cada 30. Y ya con eso cumplo, con una losa de 30 centímetros de canto. Acá me está armando mecánicamente. ¿Se entiende, Carlos? Claro, tal y como lo marca Osvaldo. Más rigidez le he dado, toma más momento. Sí, sí, bueno, sí, me reduce el momento en el tramo, pero es que el momento en el tramo igualmente está muy bajito. Me va a reducir el momento en el tramo, sí, pero el momento en el tramo ya lo tenía controlado. Y además, por lo que estoy viendo, tampoco es que me lo va a reducir en demasía. ¿Eh? Vamos a ver si acá me marca el valor. A ver si puedo habilitar acá los numeritos. Ah, no, me va a decir de las superiores. Vamos a ver las inferiores, a ver qué pasa con los momentos en tramo. 2.48 en este tramo y en el tramo homólogo, el tramo homólogo 2.14. Bueno, ahí le di demasiado a la ruedita del mouse y ahora va a tardar un poquito en regenerarse todo. Ahí va. 2.48, 2.14. Lucas, que dijiste reduce el momento del tramo. ¿Sí? Estamos teniendo una reducción que no me vale para la cantidad de hormigón y acero que le estoy aplicando. No, ENI, estamos analizando ENI, José, ENI, estamos analizando la armadura que va vertical. ¿Se entiende? En el temblor que pasó, muchas losas de este tipo fallaron, se observaron muchas losas perforados. En el temblor que pasó, Martín, estarás en México. Muchas losas de este tipo fallaron y se observó muchas losas perforadas. La losa casetonada técnicamente uno la puede perforar siempre y cuando cumpla con no perforar la viga del casetón, uno la puede perforar en donde quiera. Vale decir, yo a esta losa, losas, gestión de losas, vengo por aquí y decido por el motivo que sea, es muy versátil una losa casetonada en ese sentido, ¿sí?
por el motivo que sea, decido anular este casetón y marcar una perforación aquí, y la losa teóricamente no se tiene ni que enterar de ello. Lo que no voy a poder hacer, evidentemente, de manera gratuita, todo tiene su costo, lo que no voy a poder hacer es generar un hueco tal que así. ¿Por qué? Y porque acá estoy sacando parte del cuerpo estructural de esta casetonada. Pero si yo quiero perforar o quitar este casetón, por ejemplo, o a lo mejor este de aquí, bueno, pues eso técnicamente lo tendría que poder hacer sin inconvenientes estructurales. ¿Sí? Entonces, si se observaron muchas losas perforadas y la perforación coincide con los casetones, Martín, en principio no sería algo que al menos a mí me preocupe mucho. Cuando perforamos una losa casetonada le metemos una viga de borde al hueco y reforzamos las esquinas. Sí, Héctor, lo correcto sería hacerlo de ese modo. Sí, sería venir incluso, podemos venir con la herramienta acá acá hay una herramienta de introducir un hueco. Entonces uno dice, bueno, introduzco un hueco con una forma normalmente rectangular, circundado por una viga de borde con canto con anchura o una viga simple. ¿Sí? Bien, ¿queda claro más o menos el tema de las losas casetonadas como alternativa? ¿Alguna pregunta? Bien, vamos a ver cómo se analizan las flechas, cómo es la recomendación de norma, la recomendación, perdón, del programa para el análisis de flechados. Si nosotros venimos acá a donde hizo valores, las flechas se analizan obviamente en estadios de servicio y el programa nos va a permitir hacer un análisis de flecha elástica y además percibir una flecha a plazo o a tiempo diferido. En la norma, en la memoria de cálculo se establecen condicionantes del cálculo de flecha. El programa lo va a hacer por el método de Branson, en donde se considera la inercia bruta y luego la inercia fisurada y acciones o condiciones rheológicas del hormigón para el establecimiento de flecha a plazo X. Por tanto, se indican amplificaciones de los desplazamientos mediante coeficientes y es ahí en donde el programa me va a poder dar un valor de flechado. Tendenciosamente, uno lo que por lo general hace es calcular la flecha entre puntos de rigidez. Entonces uno dice, bueno, calculo la flecha entre estos dos puntos. Pero claro, en ese caso esta va a ser una flecha, esta de aquí va a ser otra flecha. Y son bien dispares una de la otra. El programa lo que propone es no calcular ni una ni la otra, sino que para obtener una flecha media, vamos a decir, el programa es como que saca una media geométrica, lo que propone es el cálculo de una flecha diagonal. Siempre estamos hablando de flechas de tipo secante, ¿sí? Entre dos puntos teóricamente inamovibles, dos puntos de rigidez teóricamente inamovibles, que son las columnas, calculo cuánto es la deflexión final de la losa. Y estos valores los comparo con los valores normativos, ¿sí? O sea, uno va a decir, bueno, a mí la norma, sea cual sea la reglamentación, me permite flechar no más que L entre 480, L entre 280 o 240, L entre lo que sea, y con eso tomo el valor de flecha. Ténganlo presente y el programa lo justifica desde siempre
Hay muchos de nosotros que a lo mejor no leemos los informes finales de cálculo. Es recomendable que así lo hagan. Siempre que hagan un cálculo que involucre el uso de una losa maciza o una losa casetonada, el programa va a arrojar este mensaje, que de alguna manera informa y cubre al programa de malos entendidos, vamos a decir. Y dice, el programa no comprueba automáticamente la limitación de flecha en losas macizas y casetonadas o reticulares. Está con el léxico de España. En estas losas es posible consultar los valores de flecha elástica entre dos puntos cualesquiera indicados por el usuario. Es el ejercicio que acabamos de hacer. Debe consultar los límites normativos aplicables en esta obra y estimar las flechas correspondientes. Entonces, ¿qué va a hacer el programa? Pues el programa me da el valor de flecha. No me dice si es buena, si es mala o si es más o menos. El programa simplemente me da el valor de flecha. ¿Que quiero la flecha a plazo cero? Puedo estimar la flecha elástica a plazo cero. ¿Sí? La forma de estimarla es simplemente indicarle sin amplificación alguna de desplazamientos. Es decir, valor de amplificación 0. Perdón, 0.01. Ahí está. Y entonces ahí me va a decir la flecha instantánea en la condicionante pésima. Si yo quiero considerar, bueno, pues situaciones sobre todo reológicas dentro del hormigón y esas condiciones reológicas se establecen en plazo de tiempo, uno puede decir, bueno, amplifico los desplazamientos en 2.5 o 3 veces. Esa amplificación no es aleatoria. Esa amplificación, de hecho, está explicada en la norma, en la memoria de cálculo. Flecha está explicada en la memoria de cálculo y es ahí en donde ustedes, vamos a ver en dónde lo explicaba, bueno, acá muestra la metodología del cálculo de la flecha, del macizo de hormigón, y acá habla de las amplificaciones. Acá, evidentemente hemos visto que para las cargas previas a plazo de ejecución, redondeando los valores enteros, podemos estimar una losa maciza que tiene una flecha activa en el orden de 2 veces la flecha elástica instantánea, determinada en una sección bruta, y una flecha total en el orden de 3 veces de esa flecha en forma aproximada, con lo cual entre 2 y 3 veces es normalmente el coeficiente que se aplica. Y acá hay una recomendación, un cuadro tipo resumen, ¿sí? Que habla de flechas en condición de integridad estructural, apariencia estética y confort de uso. ¿Sí? Entonces, la amplificación evaluada normalmente está entre 1.25 y 3 veces, conforme sea losa maciza o losa reticular. Entonces, la flecha, sobre todo la que verificamos normalmente, que tiene que ver la flecha a plazo elevado, relativo a cargas de peso propio y sobrecargas de uso, se amplifican con 2.5 y 3 veces, ¿sí? Según sea losa maciza o losa reticulada. Por lo tanto, acá, si ponemos un coeficiente, ya me olvidé que losa era esta, esta era una maciza, entonces en este caso, 3 veces podríamos utilizar como valor de amplificación, y ahí me estaría diciendo la flecha que tiene esta losa, o que tendrá, mejor dicho, a plazo diferido. ¿Sí? En este caso estamos hablando de un flechado de 3 centímetros. 3 centímetros. Es una flecha bastante, elevada, a mi gusto. Entonces, porque estamos sobre todo en la relación L243. ¿Sí? Normalmente
Acá un servidor utiliza la relación L entre 500, ¿sí? Para la flecha, que en según qué casos puede que sea muy restrictivas, pero acá por lo menos no vamos a tener descensos tan elevados. Y por supuesto, si estamos en el caso de un voladizo, que no tengo en este ejercicio, la flecha a analizar correspondería a la flecha tangente. Ahora bien, ¿hay formas de reducir la flecha? Sí, claro que va a haber formas de reducirla. Por ejemplo, y ahora volvemos a los pros de la utilización de un ábaco, ¿sí? O un capitel. Fíjense, en este caso el ejercicio es idéntico para todos los lados donde se lo mire. Yo acá tengo un punto de mayor rigidez. Ese punto de mayor rigidez, sí, es cierto, toma más cantidad de momento, responde mucho mejor al problema de punzonado, pero también, y es bien elocuente, responde mucho mejor a la problemática de deflexión, ¿sí? La losa en sí se cuelga mucho mejor en un punto con mayor rigidez que un punto lógicamente menos rígido. Creo que es bien, pero bien elocuente aquí, ¿sí? Si quieren podemos verlo con números, pero me parece que ya las gráficas hablan por sí solas. Analizamos la flecha en este tramo y estamos viendo una flecha de 3.48 centímetros, mientras que la flecha analizada en este otro tramo es de 3.3 centímetros. ¿Sí? O sea, es una flecha que a lo mejor sigue sin funcionar, pero en principio reduce de una manera bastante notoria la deflexión de la pieza. ¿Eh? Y después vamos a ver alguna pregunta respecto a flechas y el análisis de estas. ¿Alguna duda? ¿Existe un método aproximado para estimar el efecto dinámico producido por el tránsito de personas de manera de evitar las oscilaciones que puedan ser molestas? No, Carlos, lamentablemente no existe, a menos que quisieses aplicar una suerte, es un poquito rebuscado, ¿no? Pero una suerte de carga sísmica en el modelo, ¿sí? Si aplicas una carga sísmica en el modelo, podrías hacerlo a través de aplicación sísmica, método general, y entonces se establece acá, tendrías que habilitar o generarte un espectro de cálculo, ¿sí? En donde hablas de periodos y factores de amplificación para cada uno de los periodos. Y entonces de esa forma estás generando una suerte de carga vibratoria para tu estructura, ¿sí? Eso sería lo más próximo a la aplicación de un efecto dinámico que te permite el programa. ¿Se entiende, Carlos? ¿Con qué criterio se produce el porcentaje de rigidez bruta respecto a la vigas? ¿Con qué vigas pretende? ¿Con qué? No, es que en vigas pretensadas, José, lo que toma el programa es este valor. Viguetas, venimos acá, perdón, venimos a por aquí, y acá el programa lo que me va a pedir es que le indique, para la comprobación de flecha, que le indique el porcentaje de rigidez bruta. ¿Sí? O sea, si yo mi vigueta, no sé, por decir algo, si mi vigueta llega hasta aquí y el resto es pura capa de hormigón, el programa entiende que la rigidez bruta va a ser, perdón, el programa entiende que toda esta pieza es el elemento portante de la losa.
Bueno, yo acá podría establecer que el 50% cae más o menos por aquí, con lo cual la rigidez bruta de este elemento recae aproximadamente al 50%. Eso sería un criterio. ¿Se entiende, José? Y a partir de ahí el programa va a hacer el cálculo de flecha de las viguetas. Bien. Vamos al último tema que tenemos preparado para el día de hoy y tiene que ver con el uso de postezados, que también es una herramienta muy útil, muy habitual en lo que es el cálculo de losas sin vigas, entre pisos sin vigas. El postezado, obviamente, en este caso aplicamos postezado a losas, ¿sí? No aplicaríamos postezado a vigas. La herramienta de postezado ya tiene unos cuantos años en el programa y con las diferentes versiones se van agregando cosas, ¿sí? Hace muy poquitas versiones se ha agregado el postezado en losas casetonadas. Pero bueno, nada, nosotros en este caso lo vamos a trabajar simplemente con postezar losas macizas. Entonces, el hecho es el siguiente. Lo que les voy a pedir es que analizando esta losa que vamos a ver por aquí, solamente a los efectos de determinar, vamos a venir a los esfuerzos, el de corte ya es elocuente, pero es más elocuente aún el de momentos. Vamos a ver momentos en X, momentos en Y, a ver si alguien me puede decir acá si solamente con la gráfica, si ya percibe cuál es el tramo que está postezado y cuál es el que no lo es. El que no lo está, perdón. PT, esto de acá que aparece PT, es la sobrecarga por postezado, ¿sí? Esto que aparece acá es la hipótesis de postezado. Esto ya lo saben, está incluido dentro de lo que es el programa, en las combinatorias están las hipótesis por postezado. Yo en este caso, las mayoraciones es 1.0, se trabaja totalmente en servicio. El tramo de la izquierda, o sea, acá Alberto habla del tramo de la izquierda, este de aquí. Supongo que lo habrá dicho porque aparecen estos puntitos de por aquí, ¿sí? Pero también, si nos ponemos a analizar el comportamiento tensional, iremos viendo que en esta zona, aparece menos valor tensional que en esta zona y en esta otra. ¿Sí? Entonces, eso me da la pauta de que una misma losa con un tratamiento de postezado, yo en este caso opté por postezar en los puntos de rigidez, en donde están las columnas, se puede postezar a lo largo de toda la losa, evidentemente, ¿sí? Yo opté por poner unos cables de postezado 4, más precisamente, en esta zona de aquí. De hecho, no los vamos a ocultar tanto, vamos a empezar a mostrarlos. Vamos a poner vistas, ver tendones o cables, y ahí veo mis cables de postezado, ¿sí? Lo que hace esto es necesariamente reducir a través del efecto de postezado, reducir las tensiones en el macizo de hormigón. Obviamente estamos hablando de una armadura de tipo activa, ¿sí? Que entra en efecto cuando se aplica esa carga. Entonces, el efecto de postezado es una carga a posteriori de haber hormigonado la losa, se deja preparado todo, las vainas con todos los cables, con todo, bueno, todo preparado para hacer el tiraje de postezado, y esto necesariamente genera unas tensiones inversas en la losa que a la postre terminan elevando el nivel de la misma.
Vamos a ver que esto también se ve traducido, no solamente si se ve traducido en tensiones, se va a ver traducido también en deformación, en virtud a que tensión y deformación siempre son proporcionales. Con lo cual, si yo me pongo a analizar acá, aplicamos todas las cargas, si yo me pongo a analizar acá las deformaciones por postezado, perdón, las deformaciones sin postezar, vamos a hacer un análisis rápido de flechado, solamente de un tramo, a ver, venimos para aquí, solamente del primer tramo, 0.58 centímetros. Quédense con el número, nada más. 0.58 centímetros. Y en este otro punto de acá, 0.34 centímetros. Ya verán que de esta manera estamos reduciendo de forma notoria sin alterar el canto de la losa, porque todas las verificaciones anteriores, con ábacos, con capiteles y con todo lo que se nos había ocurrido, ameritaban una modificación del cálculo de la losa. En este otro caso de acá no, en este otro caso seguimos cumpliendo con la teoría de los pórticos virtuales, estamos concentrando cargas en los puntos de mayor concentración de tensión, de rigidez, y respondemos también a un problema de deformación de una manera muy racional, ¿sí? 0.34 y acá en la columna homóloga 0.59. Flecha L entre 777, aquí flecha L entre 1300. O sea, estamos duplicando de alguna manera la capacidad flexional, deformacional, perdón, del elemento. Cuando venimos a la inclusión de elementos de postezado, esa inclusión realmente es muy pero muy sencilla. Por supuesto, ¿no? Trabajar con postezados amerita una preparación previa en la materia, ¿sí? Sabemos que los cables de postezado conllevan un armado geométrico, conllevan una definición geométrica del tramo curvo, o sea, no es aleatorio la generación de esta curva, esto debe responder a un cierto radio de curvatura para que el aprovechamiento sea óptimo, los puntos de inflexión deben responder a un cierto distanciamiento al punto de apoyo para que el aprovechamiento sea óptimo, ¿sí? Y por supuesto también tendremos que hablar de limitantes en cuanto a el material que vayamos a trabajar. Por tanto, acá, dentro de lo que es ¿dónde lo tengo? ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde lo tengo? No, el tipo de anclaje no. Ahí está. El tendón en sí, ¿sí? El tipo de tendón va a tener unas características en cuanto a la cantidad de cordones. Bueno, primero que nada, si es adherente o no es adherente. Eso es la metodología de colocación que vayamos a trabajar y el rendimiento que éste luego tenga. Y luego, número de cordones, el área de cada uno de cada uno de los cordones, el radio de curvatura admisible al cual podemos llegar con estos cordones y los valores mecánicos, límite elástico, coeficiente de resistencia, etcétera, etcétera, al cual podemos someter a estos elementos. Todo esto me va a dar una respuesta de carga antigravitatoria que en definitiva lo que está haciendo es elevar el descenso que se pudiese generar en la pieza tipo, en este caso, tipo losa. ¿Sí? Entonces, con esta carga antigravitatoria que se genera ante la generación de la carga de tiro en el elemento, vamos a lograr un mejor comportamiento de la losa en cuestión. En consecuencia, hay que ponerse a estudiar no solamente resistencias de los cables, sino tipo de vaina, tipo de envainado, adherencia o no adherencia, y obviamente la disposición geométrica para evitar que haya solapamientos o entrecruzamientos entre tendones y tendones. Fíjense que acá
Hay una posibilidad de entrecruzamiento entre cables que van por una vía y cables que van por otra vía. Todo esto el programa, mediante el módulo de postesados, lo vamos a poder analizar también desde el punto de vista gráfico. Ahí uno hace el tendido, indicando cuáles son las líneas de deflexión y los rendimientos de cada uno de estos cables. Una vez aplicados los cables o los grupos de cables, ¿sí?, lanzamos el cálculo y del cálculo obtendremos los resultados. Fíjense, en este caso, los resultados, estamos hablando en cuanto a armadura superior. En cuanto a armadura superior, noten aquí, el color amarillo equivale a barras de media pulgada, el color verde equivale a barras de pulgada y un cuarto, diámetro 16, diámetro 10 es el color azul y diámetro 8 es el color cian. Fíjense en esta zona de aquí, como el requerimiento de armadura es menor, bastante menor, al requerimiento de armadura acá que estamos teniendo. ¿Sí? En este caso, con diámetro 10 ya lo tenemos resuelto. Aquí necesitamos diámetro 12 o media pulgada y aún así en la zona de mayor concentración de cargas aún mayor va a ser el valor. Y todo esto para que al final del día esta losa termine siendo incluso más deficiente en esta zona que no en esta de por aquí. ¿Se entendió esto? ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Bueno, por lo tanto, hemos trabajado con varios sistemas, varias alternativas que nos ofrece el programa para abordar este tipo de soluciones estructurales, ¿sí? Esto nos da por demás asegurado de que el sistema estructural de entrepisos sin vigas puede ser tranquilamente abordado con el SIPE desde distintas ópticas, desde distintas soluciones y desde luego con muy pero muy buen rendimiento. Si les parece bien, damos por terminado este breve encuentro que teníamos asignado para el día de hoy. Les agradecemos mucho